estén desquiciados de la Claro. motosierra. Si ponemos un póster de ese en la puerta, sabés que no entra nadie acá. Halloween. Espantado. Sí, Va a ser Halloween en o serio. no, vienen a preguntar. No, Mira, no. vos subiste un flyer que tranquilamente podría ser de Halloween. Ah, Ayer creo que lo subiste, compartiste una foto de unos flyers que están pegados en los postes de luz ¿viste eso? de Milei y Jorge Cruz o algo así. Sí. ¿Viste eso? Porque hoy no lo quiero ver en un acto recordando los 40 años de democracia. No vi, perdón, no vi. Ah, no, había un flyer que decía Milei presidente, Jorge Cruz intendente. Estaba pegado así en un poste. Lo cual, por cierto, no está permitido. Pero bueno, aparte, sí. En primer lugar. Llegó, se adelantó Halloween. Pero bueno, no, estaba Pero eso colgado, me ¿como llamó propaganda mucho. política? ¿En ¿Sí? serio me decís? Me llamó mucho la ¿O atención. había uno de Cruz y le No, pegaron no, al lado no, una no, era de una sola pieza. Ah, Era. bueno. Por eso le saqué una foto y lo compartí. Me pareció así como extraño. Porque Bueno, en la hoy- boleta hoy tenían a le otra. cuento a Jorge Cruz, Sí. el que está escuchando la radio por una casualidad, Ponele. de su Que vida, tiene que retirar los que el carteles. máximo referente, aparte de retirar los carteles que quedaron por ahí, que uno de los máximos referentes de la Unión Cívica Radical, que es Frei Martínez, Sí. esta mañana dijo en la radio: chicos, piensen bien, no voy a decir a quién votar yo a esta altura de mi vida, pero piénsenlo bien. ¿Viste? Habló de lo que dijo Lustó, de lo que dijo Morales, de lo que dijo el loco despeinado. Si no podemos estar acompañando a un tipo que está denostando Sí. permanentemente el partido que hoy, justamente hoy, se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia, ni más ni menos, hoy. Claro. Hoy en el 83 íbamos a votar. Hay una Después nota. del golpe, ¿no? Una nota que le hace, una entrevista que le hace Luciana Geuna a Milei y le dice, ¿usted cree en la democracia? Bueno, y empezó a lo Lisi, ¿no? Sí. Bueno, hay que ver porque, no, le dijo, pero, o sea, ¿es sí o no? ¿Sí o La no? respuesta Claro, es contestá, sí o no. carajo, Y contestá. no, pero yo creo que es la responsable de todos los males, o sea, ya está. Vos vas a apoyar, o sea, sos radical y vas a apoyar eso, es medio, es un poco contradictorio, ¿no? Sí. Es como un retroceso bastante importante. Pero bueno, con el respecto del tema de la falta de combustible también, ¿no? Que todo tiene que ver con todo. ¿A quién le sirve que no haya, que estemos todos enojados y que no haya combustible? No sé, hay algunos intereses No, y económicos, algunos claramente. sí, y sí. Claramente. Como decía Julián, igual, en el norte el diésel es indispensable para la cosecha, para el transporte, para los trenes, para todo, pero bueno, nosotros no sufrimos tanto esa parte, lo sufre la gente común, la que tiene auto, que tiene que cargar nafta y demás. Igual salieron un montón a correr hoy. Nayar es el apellido de la persona encargada Jodet Naya. de una de las estaciones, o dos al menos, estaciones de servicio de Río Gallego. Dice, había gente que hacía cola 1 hora para cargar 2.000 pesos para llenar el tanque, tenían 3/4 tanque. ¿A qué fueron? A perder el tiempo. Si Claro. tenés 3/4 tanque, sabés que va a andar una semana. Por más que lleve pibe, yo con medio tanque de lunes a viernes. Yo tenía un llego. poquito más de medio tanque Lo y yo tengo dije, no, calculado ya ya, está. y hago un montón de viajes. Claro. ¿Viste? Lo Aparte, tengo calculado. sí. Yo sé que el viernes va a encenderse la luz de así, bueno, alerta, echarle nafta. Bueno, ¿Viste? hay Pero- puede ser que, mira, me dijeron, no sé si esto es verdad, que hay un cupo que le dan ahora a cada estación de servicio, que solo pueden vender un máximo de 10.000 litros, puede ser, por día, No, no creo. que tiene una limitación y que cuando se pasan como que... No, vos sabés que este gerente estaba diciéndole hoy a los chicos de la mañana que estaban llegando los camiones y que no hay límite, que no debería haberlo Claro, y que la gente cargue lo que necesite, pero para que se descomprima igual, porque dice, una vez que se den cuenta que hay nafta van a dejar de, van a de dejar joder, sí, porque sí. van a cargar hasta por las dudas, ¿viste? Sí, bueno, nuestra compañera Sí. hizo hoy un informe, ¿no? Sí, que tuvo un montón de reproducciones, más de 6.000, el informe de Karina Taberna respecto de cómo estaba el servicio, digamos, en las distintas estaciones de Río Gallegos. Así que bueno, vamos a ver si se mejora. Mañana supuestamente debería estar todo bien, si no, no va a salir ni un litro de nafta, dijo Massa, amenazó el fin de. Parece que surtió efecto, o los camiones ya venían en camino y ya sabía el tipo o algo. Pero bueno, mañana decimos que va a faltar harina, que hay sequía, todo a comprar harina. Con la pandemia, papel higiénico, ¿te acordás? El papel higiénico, sí. Arrasaban con todo, no encontraban nada. Desinfectante,
La lavandina, ¿se acuerdan de eso? Parece que hubieran pasado 1000 años. No había lavandina, no había alcohol en gel, no había desinfectante, no había limpiapiso, no había papel higiénico. Qué bárbaro. Bueno, así es todo cíclico en Argentina, mirá la cara de Claudio. Parece que hubiese sido hace una década atrás lo de la pandemia. Y estamos a cuánto, 3 semanas de la segunda vuelta, ni más ni menos. Bueno, todas esas cositas pasaron. 14 y 24, tema, que elijas un tema, Claudia. Ay, No, no no sé, me quiere, no hay agarraron así efeméride. como de... Efeméride hagamos por los 40 años. ¿Tenemos ¿alguna? efeméride? ¿Puedo pedir uno? Siempre pelusa, nunca peluca. Maradona y los piojos, ¿puedo pedir? Sí, claro. Gracias. Sí, sí. Ah, hoy es el Ah, cumpleaños. Armando, Siempre el más pelusa, grande, nunca peluca. el más grande de Ay, todos los tenemos tiempos. varios temas para pasar Nosotros ya escuchamos de... el 84% ¿Cuál? de la mañana. Bueno, pero también podemos escuchar Ah. temas referidos a los 40 años de la democracia, también un montón de temas de rock nacional para compartir con la audiencia. Así que Y los dinosaurios también lo Los escuchamos. dinosaurios, Así que No, bueno. somos muy cliché. es que vienen muy tarde. nosotros venimos tarde, pero podemos bueno. pedir uno de Serrat. Podemos pedir uno de Serrat, ¿De Serrat? que estaba prohibido, que a usted le gusta, a mí me gusta, a él le Ah, gustó. algo personal. Sí, claro, Algo personal, qué para, grande. para el otro corte. ¿Qué Ahora el de actualidad? Maradona. Sí. Ahora el de Maradona y ya venimos con la primera. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie, todo el país con el corriendo va, cae la tropa de tu majestad, está el norte de la Italia rica, el papá dando vueltas no se explica, puede ver la lengua de tu agua, verás. Rinocopía enviste a cualquier guía del poder letal. Rinocopía, corno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote a hacer. Que viene el río de la plena fe, y ya no hay goles que deformar. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no quede en el aire más ceniza de lo que será, ¿qué será? Y sigue el Diego lejos de lo suyo. Si vos lo fueras no habría tanto yuyo. Y el desafío por el hogar va para arriba barriendo. ¡Ja! Y fue el contra mágica. Al comprar privada 1000 millones. Todos se pinchan para la audición. Y esperando alguna amiga. Cuando te caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no quede en el aire más ceniza de lo que será, ¿qué será?
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Trabajadores informales se podrán inscribir hasta mañana al refuerzo de ingresos. Los trabajadores del sector informal tendrán tiempo hasta este martes para inscribirse en el refuerzo de ingresos de 94.000 pesos que otorga el gobierno, según dispuso la FIP. El martes es también la fecha límite para reclamar por posibles denegatorias. El viento sonda provocó incendios en Mendoza y 82 personas fueron evacuadas. El viento sonda provocó incendios en Luján de Cuyo que fueron controlados, aunque algunos focos aún siguen activos. En San Luis hubo voladuras de techos, rotura de cables de alta tensión y árboles arrancados por fuertes vientos, mientras que más de 30 familias fueron afectadas por un temporal en Santiago del Estero. Noticias al instante. Ingresaron a Gaza 33 camiones de ayuda con agua, alimento y suministros médicos. Suman 117 los camiones que entraron a la franja desde que se reanudaron las entregas de ayuda en el enclave palestino de 2,5 millones de personas. Panamericanos, histórico. Argentina se colgó el bronce al vencer a Cuba en el básquetbol femenino. Argentina metió un triunfazo histórico este domingo en la lucha por la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos y superó por el tercer puesto a su par de Cuba 75-66. De esta manera, el equipo argentino se cobró revancha de una derrota que había sufrido en la fase de grupos con el representativo caribeño. Entre las dirigidas por el técnico Mauricio Santangelo, lo mejor fue lo aportado por la entrerriana Camila Suárez de Obras Básquet. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. ¿Listos para rockear? Sumate a nuestra travesía por la historia del rock nacional. Con sus altos y bajos. En el lunes de la radio. Música de Primavera 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Sí, bueno. Ah, usted bueno, yo la presento porque yo la conozco.
Gracias, Brian. 14:34 continuamos en este lunes. Está feo, no dije los datos del tiempo, está re nublado, frío como pata de pingüino, pero tenemos cosas para contarte. Está del otro lado de la línea Graciela Sánchez. Ella es Ella es la referente del círculo de parejas del Rotary Club Río Gallegos. Porque va a haber actividades 3, 4 y 5 de noviembre y por eso está al otro lado de la línea. Por eso vamos a charlar con ella para que nos cuente todo lo que viene planificando. Graciela Sánchez. La tercera es la vencida, le vamos a decir a Sí. Graciela. Graciela, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, Claudia, Beto. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Sí, la tercera fue la vencida. Sí, sí. Qué ahí bárbaro, está, bueno. qué bárbaro, che. Sí, el primer día fue el día del corte de luz, que vino Graciela, tratamos de salir al aire y se cortó la luz, así que Pasó quedó de todo, pendiente. pasó de todo, Pasó de sí. todo, pero bueno, finalmente estamos charlando con vos, Graciela. Contanos la actividad que están preparando. Bueno, la actividad que estamos preparando, que es una actividad que tiene 28 años de Sí. antigüedad, Ujú. organizada por las damas de la rueda de parejas del Rotary Club. Ujú. Es una feria de artesanos, en realidad es una feria de arte, Sí. porque hay de todo, absolutamente de todo. Tenemos 30 stands. Si tuviéramos un espacio más grande tendríamos más, porque tenemos agendadas más de 65 artesanas en nuestro staff del Rotary. Esta vez, y vamos alternando, las vamos convocando unos meses antes, algunas participan en la feria, en esta feria, otras participan en otras ferias que organizamos durante el año, pero esta es la más tradicional. Sí. Esta es la esperada. Esta es la feria de noviembre, a veces se hace los primeros días de diciembre, y bueno, convocamos a todos y la mayoría acepta. Los primeros que se inscriben son los que tienen su lugar. Tenemos todo tipo de artesanías y la verdad que la feria Rotaria tiene una gran aceptación Sí. de toda la sociedad. Nos visitan durante 3 días toda la sociedad del juego. Es muy amena, es muy familiar. ¿Tiene un servicio de té, Y bueno, Graciela? sí, por supuesto. Nosotros Ah, ¿cómo? tenemos Sí. la exposición de las artesanas, que gracias a Dios todas tienen un elevado nivel de aceptación, tienen cosas bellísimas, pero durante la tarde, a partir de las 4:30 de la tarde, las damas del Rotary hacen, como siempre, un servicio de té con tortas. Ujú. Así que aparte de ir a ver cosas hermosas, a comprar aquellas que pueden, también pueden ir con sus amigas, con sus hijos, con sus esposos, y bueno, y tomar el té, un café con torta, y degustar las delicias famosas de las tortas de Rotary. Claro. Bien, ¿en la entrada hay que pagar entrada o...? No, es entrada libre y gratuita para todo aquel que quiera visitarnos. Solo tienen que, bueno, pagar lo que consumen Claro. y por supuesto, bueno, lo que compran. 3, 4 y 5, ¿no? ¿A partir de qué hora? Es 3, 4 y 5, la exposición empieza a las 3 de la tarde. Ajá. El servicio de té empieza a 4:30 de la tarde. Pero las puertas están abiertas a partir de las 3 Sí. hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas. También tengo que contarles, claro, también tengo que contarles que hace un tiempo hemos incorporado sorteos, así que durante los 3 días hacemos sorteos con las visitas que tenemos. Tenemos una urna, ahí ponemos todos los números de las chicas que compran en los distintos stands. Durante todo el día, entre hora y media, se realizan sorteos con el aporte de las artesanas. Ellas Claro. llevan durante los 3 días un regalito por cada stand y eso lo sorteamos. Así que
Bueno, la verdad que es un fin de semana diferente, en familia, y para comer cosas ricas, para ver cosas lindas y para comprar lo que podamos comprar. Hay de todo tipo de artesanías, desde las cosas más económicas pero más delicadas hasta las más caras. Te puedo decir que hay desde tejidos hasta porcelana, pinturas, cuadros, tenemos macramé, tenemos diseños en decoración de todo tipo, en madera, también hay accesorios de diferentes artesanas, hay marroquinería muy, muy buena. Obviamente son artesanas de Río Gallegos, chicos. Sí. La marroquinería es fabulosa, de muy buena calidad. Por supuesto tenemos bijú, que no puede faltar en una feria. Tenemos también cosas nuevas, como puede ser, por ejemplo, un chico que se incorporó hace muy poco tiempo, que hace macetas, se llama, el stand se llama Yerba Mate, y hace macetas recicladas. Ah, sí. Así que bueno, eso es una novedad, es algo que se incorporó este año, y la verdad que tiene cosas bellísimas para ofrecernos y económicas, porque no son cosas muy caras. ¿A qué mujer no le gusta tener una plantita Sí. en algún ambiente de la casa, ¿no? Sobre todo si es con algo reciclado, que Sí, está claro. Tan de moda en ahora. auge, Sí, claro. tan de moda, en auge también. Tenemos mosaicismo, bueno, Hay para todos los orfebrería, gustos, digamos. hay orfebrería Ah, mirá. de buenísima calidad, tenemos chocolates, bien, chocolates Ahí va a ir Claudia. caseros. Para allá va a ir Claudia. Olvídate. Sí. Claudia, que se da, bueno, eso a vos No, también, sí, Sí. obvio que voy a ir, Sí, sí. obvio que voy a ir. a todo el equipo de la radio también Bueno. van a ser bienvenidos. Ahí le Pueden venir cualquiera de los pasé a mi mamá el flyer para que vaya viendo que hay servicio de té y todo eso que a ella le encanta. Así que capaz que Sí, la sí. llevo a mi mamá. Claro. Ay, llevar a su buenísimo. madre. Perfectamente. Me parece muy bien. Bueno. Todas tienen que llevar a sus mamás. Sí, claro. Sí. Graciela, entonces 3, 4 y 5 de noviembre a partir de las 3 de la tarde y hasta las 20. Exactamente, los ¿Y esperamos. el lugar? El lugar es la Casa Rotaria, Sí, que queda en la Sureda. Avenida ¿cierto? Es Sureda. la Sí, señora. Ahí Bien. está. Y desde las 16:30 el servicio de té. A partir de las 16:30 es el servicio de té. Perfecto. Hasta las 20 horas. Claro, El sí, servicio sí. de té es, se termina todo. Ok, genial. Bárbaro. Bueno, Graciela, te agradecemos este primer contacto. Seguramente el día previo al inicio te llamamos nuevamente para ¿Cómo recordar a la no? gente que se acerque. Dale. Por supuesto, por supuesto. Los espero entonces con la nueva, con la nueva radio que se incorpora a nuestra propaganda. Así que bienvenidos y bueno, estamos a su disposición. Bueno, muchísimas Gracias, gracias, que le vaya Graciela. muy bien. Chau, chicos. Chao, Gracias a buenas ustedes. tardes, chao. Muchas gracias y los esperamos. Dale. Gracias. Chao, chao, gracias. Graciela Sánchez, ella es del grupo de... Del grupo de parejas, parejas del círculo de parejas del Rotary Club Río Gallegos. Ahí está. 70 stands. Más o 30 más o menos, ¿no me dijo, no? No sé, 30 me parece que escuché. 70 dijo que... escuchaste? Sí, el otro día nos dijo 70 fuera del aire. Bueno. Son buenísimas. Sí. No sé si alguna vez fuiste. No he ido Hay para de esa todo. vez, viste, a veces vas a los artesanos, a veces Sí, sí. cuando pues tenés que llevar con Sí. plata, si no, Aparte si no para ir a mirar nomás y no te llevas nada. aparte ¿viste? cómo montan los stands, o sea, Sí. es muy lindo. La Sí, verdad va que a estar bueno. está bueno. Y aparte es verdad que las tortas son ricas. ¿Son ricas? Sí, hace un Usted montón de sabe. años. No, pues Vieja yo tengo, catadora de torta, yo tengo clave. catadora de tortas en la ciudad. Alfajores, torta, lo que sea. Claro, ¿Qué le pareció hablando de torta, la torta de Nica? Estaba rica. qué rica estaba la muy torta de rica, Nica. yo pensé Nuestro que compañero cumplió años y yo bueno, pensé que había compartimos metido una mano torta. usted. Ahí, No, yo no. Tremenda estaba. Muy Y el rica. asado ni le cuento. El asado ni hablar. Ni El le asador cuento, de una lujo. manteca el asado que
cocinó don Julián Quiro. Próximamente cursos y talleres de asado. De asado. Cupos limitados. Era charla va, charla viene, Juli, carbón de acá. Y sobrio de termina, allá, papita. viste que los asadores por ahí terminan caminando. Tiene una bien promesa que terminado. cumplir todavía. Claro. porque no sabe cómo estaba Sí, puesto, sí, todavía sí. ni se levantaba, olvidate. Ah, había que repartir gente. aparte. También. Las bolsas había que ir dejándolas, ¿no? Claro. Las bolsas. ¿Viste? Bueno, después. Estuvo lindo el asado del Nica. Estuvo muy bueno. Muy sí, bueno, sí, sí. muy bueno, pasamos lindo ahí. 14:44. ¿Tenés tema? Te dijimos, ¿no? Lo tenés, listo. Tema musical, ya venimos porque a las 3 llegan los invitados. Mira, Metete escucha, algo escucha esto, a ver. Escuchate Escucha esta canción. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar. Sofisticados y a la vez convincentes, no conocen ni a su padre cuando pierden el control. Y recuerdan que en el mundo hay niños, nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos sí hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz
de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Massa irá a la Daya para ratificar el rechazo al ataque de Hamas y pedirá por los rehenes argentinos. El candidato presidencial de Unión por la Patria asistirá este lunes a un encuentro en la sede de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, donde ratificará su solidaridad con el Estado de Israel por el ataque terrorista perpetrado por la organización Hamas, al tiempo que pedirá por la libertad de los rehenes argentinos en el conflicto que sacude al medio ambiente. Macri, a Milei no lo conocemos y nunca gobernó, pero siempre que lo vi y hablé, nunca me mintió. El expresidente volvió a defender su acuerdo con el candidato Milei, aunque advirtió que con el libertario tenemos todas las incertidumbres, no lo conocemos y nunca gobernó. Adelantó que fue Bullrich quien propuso, después de debatir los temas de intereses comunes en el Congreso, donde podrían encontrar varias coincidencias en una eventual gestión del economista. Tragedia en Brasil, mueren 12 personas por la caída de una avioneta en Amazonia. Eran 10 los pasajeros, entre ellos una bebé y 2 tripulantes. Según medios locales, las víctimas volvían de recibir atención médica. Se desconocen los motivos del accidente. Resumen. Noticias al instante. Gerardo Morales, estamos en presencia de Mauricio Macri en su peor versión. El líder radical y gobernador jujeño, Gerardo Morales, aseguró que se asiste actualmente a la peor versión del expresidente Macri, porque indicó, miente, descalifica y sostuvo que su problema es la ambición desmedida de poder. Más de 1000 personas disfrazadas de Spider-Man en el obelisco superaron un récord Guinness. Más de 1 millar de asistentes de todas las edades superaron este domingo un récord mundial de personas vestidas de Spider-Man frente al obelisco porteño, donde acudieron en familia y desde diferentes puntos del país con el objetivo de entrar en el libro Guinness. Los principales participantes fueron niños y niñas, quienes, alzados a los hombros de sus madres, padres o abuelos, disfrutaron de un gran evento en una tarde de sol al pie del obelisco. El Vaticano e Irán dialogaron para buscar soluciones al conflicto Israel-Hamás. El canciller del Vaticano, Paul Gallagher, habló por teléfono con su par de Irán, Hossein Amir Abdollahian, y expresó la seria preocupación de la Santa Sede por lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Resumen. Noticias al instante. El radicalismo hará actos en todo el país para conmemorar los 40 años del triunfo de Alfonsín. El radicalismo realizará actos en todo el territorio nacional para conmemorar el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983, que marcaron el regreso de la democracia. La Plaza del Vaticano, lindera el Teatro Colón, será el escenario de la iniciativa principal de la UCR, pero el Partido Centenario también convocó a sus militantes a reunirse en la plaza de todo el país este lunes a las 18. La AFIP denunció a 50 grandes contribuyentes por irregularidades en el pago de aportes y a la seguridad social. El organismo realizó el mes de octubre 50 denuncias penales contra grandes contribuyentes que no depositaron los aportes retenidos a sus empleados y que evadieron el pago de aportes y contribuciones de la seguridad social. Más a las petroleras, si el martes a la noche no está resuelto, no van a poder sacar un barco. Primero, el petróleo de los argentinos es de los argentinos, dijo el ministro de Economía y candidato presidencial durante una conferencia de prensa brindada a Tucumán, donde participó en un acto de jura del gobernador Osvaldo Jaldo. Desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante.
Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Podés volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito, este lugar. Bon apetito, te esperará. Con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capite. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más alarmes. fácil. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 433322.
Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Deluxe, estilo americano. Un restaurante temático de los años 1950 hasta 1990, con música rockabilly, rock and roll, disco y más. Nuestro menú es dedicado a la comida americana. Variedades de pizzas, hamburguesas, hot dogs, sándwiches, postres, hot cake de Oreo, chocolate, frutilla y banana, donas, cinnamon y flan. Nos encontrás en Marcelino Álvarez 239 o escribinos al 2966 27 72 37. En Instagram y Facebook somos Deluxe Estilo. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 15 73. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas
personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Ahorra un 30% comprando con billetera Santa Cruz. Tenés 7.500 pesos de reintegro por mes en tus compras en alimentos, farmacias y muchos rubros más. Sí, 7.500 pesos por mes. Descarga la app Billetera Santa Cruz y paga con QR con tus tarjetas de cualquier banco. Billetera Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.com.ar/billetera Santa Cruz. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Pero muy bien, 8 minutos pasan de las 3 de la tarde, estamos
En el segundo bloque de Radio Nuevo Día, de este Fuera de Contexto Sí. Día Lunes, Claudio, tenemos invitadas. Tenemos en el piso. invitadas, sí. Dos Las mujeres del poder. concejalas, lo voy a decir así, dos concejales, concejalas. ¿no? ¿Concejales o concejales? Para mí es concejales electas, Sí. pero concejales le vamos a decir si ellas quieren. Así que, bienvenida a las dos. Juliana Tovares. Muchas Luz- gracias. Victoria Victoria Ojeda. Se llama Ojeda. igual que mi Ya hija me olvidé el Victoria. nombre. ¿Por qué le dije Lucía? Victoria No Ojeda. sé en qué estabas pensando. Sí, Betty. cualquier cosa. Pero bueno, bienvenidas. Bienvenida. Bueno, qué alegría, sí. Vos Soy ya, pesada. amiga de la casa. O sea, Bueno, Juli, vos sos amiga de la A casa. la vuelta, estoy Sí, sí. cerquita. sí, bueno, Victoria la primera vez en Nuevo Sí. Día, ¿verdad? Sí, sí, la primera vez. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo están en la previa? Viste, Queda no, cada como que vez no menos saben a tiempo cuál para hablarle estar- primero. Sí, no, Y yo la dejo a Vicky, que por ahí es más nuevita. Bueno, Ustedes díganme, no ¿Cómo tengo que están, contestar, cómo están contesto. para Mi preparándose vida. para lo que será? Queda poco tiempo, ¿no? Sí, queda poco, ya no queda nada. La verdad que se pasó re rápido. Fue un año de mucho trabajo porque venimos desde la campaña de gobernador, bueno, acompañando a Juli en ese momento como candidata a diputada junto con el doctor Ariel Varela. Y bueno, después cuando nos convocan para ser candidatas a concejal era como que Juli me decía, pero vamos a ir, o sea, vamos a ir en distintas. Y yo, sí, Juli, o sea, no vamos a trabajar juntos. Nos separaron, íbamos Pero juntitas bueno, y trabajando por un solo objetivo, que era que el doctor llegue a la intendencia, no se logró, pero bueno, es muy importante de que logramos 3 bancas del Consejo Deliberante. El otro es Ayrton, el que me acompañaba en mi lista. No pudo estar presente porque le pregunté, pero ellos están organizando una actividad también para mañana, así que se ve que está muy ocupado en eso. Bien, fueron muchos votos los que sacó la lista. Llegaron a meter 2 bancas. Sí, sí, la verdad, bueno, se confirmó creo que el miércoles de la semana pasada porque era voto a voto, o sea, estuvo peleado para poder meter al segundo de mi lista, pero sí, obviamente, re agradecida a mis compañeros de trabajo, a mis referentes, porque nada de nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento de ellos, más yo que soy una figura nueva en la política. Si bien estoy desde el armado del partido acompañando a Claudio, nunca había estado involucrada en la política, bueno, ahora me tocó de este lado y sí, más que agradecida de todos mis compañeros. Bien, mucha militancia en la calle, Juli. Sí, la verdad que sí. Aprovechamos a agradecerle a toda la gente que acompañó a Vicky, que me acompañó a mí, que nos respaldaron, los chicos de Lealtad Santacruceña, Homero Mansi, que la verdad que son personas que ya los tomás como familia, más que militantes. Y aparte, bueno, yo de lo que es mi lista también tuve colaboradores, porque como así Vicky es una figura nueva, yo también era nueva en el partido. Entonces como que habían cosas que por ahí yo no, teniendo 3, 4 meses dentro del partido, obviamente que no tenía. Pero bueno, la gente se empezó a acercar, a querer colaborar, a querer una renovación, a querer participar de un cambio. Y bueno, fuimos abriendo las puertas a muchas personas a las cuales nos ayudaron a llegar a esto, que también estamos muy agradecidos con la gente que nos votó, que apoyó a mi lista, a la lista de Vicky, al partido en sí, al doctor La verdad, Ariel no habían Varela. boletas de ningún lado, no sabemos qué pasaba. Estuvimos de día como locas porque, bueno, lamentablemente por ahí pasaba de que todo el mundo al conocernos, entonces nos llamaban, me falta tu boleta, no está tu boleta, si bien por ahí la llevaban armada al voto en sí, pero bueno, nos avisaban de que por ahí las boletas no sé qué pasaban, era como Halloween, desaparecían. Sí, ¿viste? sí, sí, Por obra fue de como una magia. elección de Halloween, porque la verdad que sí, pasaba eso. Y nosotras, yo en un momento ya en el grupo de fiscales, cuando iban poniendo o yo iba mandando todo ahí, en un momento dije, chao, me fui del grupo porque ya era un montón. Toda la gente que me mandaba mensaje o que me decía, no, salí, dije, faltan boletas, y no sé, 3 veces y no están las tuyas. Y yo como, no. Así que bueno, en algunas ocasiones llegué a ir a las escuelas, pero la justicia igual, por una cuestión de que eran tantos los candidatos, sacaron una foja diciendo de que los candidatos no iban a ser fiscales naturales. Así que bueno, era solamente acercarnos a las escuelas y hablar con los fiscales que Más de esto estaban. no podíamos hacer y bueno, dejarlas tranquilas igual a la gente de que por ahí estábamos trabajando en eso porque por ahí, bueno, vi que tenía un poco más del tema de conocimiento por los militantes, de tener más gente y yo por ahí estaba con mis colaboradores y no quería molestar a la gente de nadie, entonces bueno, como pudimos con los autos me repartía con la gente y estábamos ahí en las escuelas tratando de llevar nuestras boletas también. Bien. Y así todo ganamos. ¿Podrán? Sí.
Y aparte, Trabajo suerte eso. la primera vez que va a haber mayoría de mujeres. Sí, es la primera vez Bueno, histórica. hicimos historia en todo. Y En A nivel la- provincia igual, un montón En de candidatos, de intendentas, sí. Vamos las Sí, sí, mujeres, sí, vamos las electas, pibas, como sí, decían en sí, ese sí. momento. Sí, van a ser 4 mujeres. Va a Así haber 4 que mujeres Sí. porque del otro partido también entraron. Sí, Una- sí, bueno, a una Daniela la mujer, conozco, Sol no la bueno, conozco. Daniela pero y Daniel- Sol Camus, Claro. del otro. Y ustedes. bienvenidos Así sean, que- bien Sol, empoderadas sí. las mujeres. Sí, pero bueno, no es algo que se da frecuentemente, sino que creo que en el anterior consejo no había ninguna mujer. No, No había Nada, ninguna, Mico, eran más. todos varones. D'Amico. No, Nada más que en hay. este, pero en el anterior eran todos varones. Sí, Y en el anterior creo que también. sí, sí. En un momento entró Silvia de Andrea, sí, porque pero como un reemplazo. como un reemplazo, claro, Sí. ella entró después, pero siempre históricamente son varones Sí. el Consejo Deliberante. Así Es la que primera vez que va a rompieron haber- todo el molde. Sí. Completo, Este año. si la vamos a hacer, la vamos a hacer completa, dijimos, a todo o Va a nada. haber un buen bloque para discutir, digo, Sí, para totalmente. proponer ideas nuevas y demás, ¿no? También. Es la idea, era la Claro. idea de llegar y poder hacer un buen cambio en todo sentido, más que nada yo de mi parte, ¿no? Sí. Hablando de mi parte, el hecho de ser una mujer trans y poder llegar a ocupar una banca dentro del Consejo Deliberante era algo de lo que yo soñaba, por así decirlo, en cuestiones dijiste de acá varias poder veces, romper una paradigmas. revolución va a Sí, ser, sí, totalmente, y poder visibilizarme como una mujer trans que puede, aparte de estar dentro del municipio en una jefatura de Aportar muchas departamento de cosas, ¿no? división, Desde ese lado. ahora en el Consejo Deliberante. Sí. Qué loco. Sí. La verdad que muy Es un loco. paso Muy ansioso. muy importante, ¿no? Sí. Y también había otra candidata, estaba Delfina, que también estaba como candidata, entonces Sí. es como que visibiliza, ¿viste? Por ahí Totalmente. en diferentes sectores políticos, Sí. pero es Lo importante es eso, no importa quién, No sino importa, sí, demostrar Claro, que nosotros sea una como inclusión mujeres- de verdad. Claro, Claro. totalmente. Hoy Sí, me preguntaban, sí, pero a porque Claudio habla- no se lo veía Sí. inclusivo. Ah, ¿vieron cómo sorprende? Porque por más que uno no hable el lenguaje inclusivo, es inclusivo también. claro. Y por ahí ellos hablan más de integración que de inclusión, porque Claro. incluidos estamos todos en la Claro. sociedad. Es cuestión de integrar. Claro. Y le agradezco a Claudio haberme integrado, al doctor Varela también, por haber ido en su lista también. Y fue una integración que se nos fue de las manos porque en realidad nunca pensé ganar. En realidad la idea siempre era que gane Participar Claudio, y que llegar, obviamente claro, ganó. claro. Y después, bueno, el doctor Varela, que también bueno, Ay, qué lamentablemente lindo. no llegó, pero bueno, llegamos Yo nosotros. todavía como que no caigo, ¿viste? Mi vida. Como que peleamos tanto, o sea, trabajamos en el buen sentido, ¿no? Sí. Pelear para que Claudio pueda llegar a la gobernación, que la verdad que para mí es un líder, o sea, mi líder político es Claudio. Yo nunca había estado involucrada en la política y fue el único que por ahí me dio la esperanza de volver a confiar en la política, porque yo antes de chica era como que mis papás me decían, yo les decía, ¿a quién tengo que votar? ¿Viste? Uno como joven, Sí. por lo general termina pasando eso porque no ves ninguna figura así como que digas, wow, es por acá el camino. Y bueno, con Claudio me pasó eso. Yo trabajo en la mutual de él, en la mutual 12 de septiembre. Sí. Y nada, de principio de año era como que le decía, yo quiero estar para la campaña, quiero estar para la campaña, o sea, y sí, lo dejamos todo, lo dimos todo y bueno, se vieron reflejados en los resultados también porque nunca dejamos de trabajar después de haber perdido en el 2019, que en realidad, o sea, perdido también en el buen sentido porque logramos instalarlo mucho a Claudio a nivel provincia. Bueno, en 2021 diputado nacional y ahora ya gobernador electo. Estamos muy, muy felices porque confío mucho en él, en que va a hacer verdaderamente las cosas bien. Y a nosotras, bueno, del Consejo Deliberante, si bien el intendente no es de nuestro partido, pero sí vamos a darle pelea por los derechos de los vecinos. Bien, pero igual van a tener un rol muy importante porque está dividido. Claro, sí, sí. Claro. Ay, sí. Vieron que cuando hay una mayoría es como que bueno, es más automático y el Claro. espacio para el debate es más reducido. En el caso de ustedes van a tener mucho trabajo porque hay que convencer, ¿no? Totalmente, sí, creo que hay una persona ahí que siempre va a estar definiendo para uno, para el otro, pero bueno, yo creo que mientras los proyectos de ordenanza sean factibles para todos los vecinos y que en realidad sea algo potable, no hace mucho tampoco de decir, bueno, a ver, dejemos Ujú. un poquito de lado la política y pensemos en los vecinos. en sí. Claro, tal cual, que si llegamos acá fue gracias a los vecinos. O sea, Totalmente. Sí. los 7 concejales electos, la verdad que si llegamos fue gracias a ellos, así que yo creo que hay que dejar de lado también un poco el egoísmo y pensar grieta. claro, pensar en Exacto. ellos. Ujú.
Totalmente. Va a haber Bueno, mucho pero son trabajo. nuevas y bueno, líderes van a ser a partir del 10 de Y diciembre, ¿no? igual fuimos bastante conocidas porque nos recorrimos Sí, todo, sí, como sí. dice Todo, Victoria. todo, Primero al sí, principio con Claudio, bueno, hicimos una campaña que la verdad lo dejamos todo y más. Y fue gratificante y a la vez también era como un poquito doloroso ver tanta realidad, tanta tristeza, ¿no? Porque uno por ahí desde su casa, cuando no te involucras en la política, no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor en tu ciudad y salir nosotras a la calle, golpear puertas y de ver nenes que tienen hambre, que no tienen para no, es comer, de terrible. familias que se calefaccionan con carbón y si no les llevan el carbón, la leña, no tienen calefacción. Ujú. O sea, es una locura, es algo realmente triste y a la vez es como que haber llegado ahora a ganar, a ser electa, es como que podemos tener herramientas para poder brindarle a los vecinos lo que por ahí les hace falta. Claro, la Empezar a- importancia también de que si bien desde el Consejo, bueno, trataremos proyectos en conjuntos, nuestro bloque por lo menos, también la importancia de que tenemos a Claudio en el gobierno y que no nos va a soltar la mano y hay muchas cosas que las podemos articular con provincia. Totalmente. Bien, no hay una relación, o sea, por lo menos a través de los medios se estuvieron tirando bastante Claudio Vidal con el intendente Pablo Grasso, y ustedes Sí. van a quedar ahí como medio en el, Yo en el ya- medio, Yo ¿no? ya de cuando me involucré con cuando Claudio, cuando Sí, sí, me dijo, era "Chico, como- ¿querés ir conmigo a la lista de diputados?" Yo dije, ay, pero el lunes. se me va a Vos te venir la a... jugaste, Yo me la Juli. rejugué, Vos me te la la rejugué. jugaste. Por eso no Sí, estoy era complicado. a todo, nada. Claro, eso sí que fue a todo o nada, pero bueno, la verdad que, como te repito, esto es todo gracias a la gente, al colectivo LGBTIQ+, que siempre me apoyó, a los compañeros municipales, porque igual había muchos compañeros municipales que nos apoyaban a pesar del color político, por ahí en realidad ellos lo que quieren es un cambio y que por ahí desde el Consejo Deliberante igual se le den importancia a ciertas cosas que por ahí están frenadas, como por decirte lo que es la función de la promotora social, del promotor social, que viste que nunca lo incluyeron en lo que es el estatuto, entonces como que Bueno, están en el aire, entonces hay muchas cosas sí, por hacer. Julie, vos Pero todo- fuiste promotora Sí, por eso social mismo, muchos para años. ser del colectivo tengo que y lo- hacer que pelear la adhesión del grupo Conocés laboral mucho trans el- al municipio. Ujú. Fui promotora social, tengo que hacer de que la función esté dentro del estatuto. O sea, hay cosas que por ahí son reales porque yo las palpé, las Sí. palpo como persona trans, como una agente municipal que fue promotora social. Entonces, hay realidades que son cuestiones que yo sé que tienen que ser cumplidas porque hay una cuestión de que en realidad es necesario. Ujú. Y después, bueno, obviamente con Victoria vamos a trabajar en conjunto dentro del partido, lo que es el bloque nuestro, o sea, entre los tres con Ayrton, que es un divino, le mandamos un besote gigante, que lástima que no puedo estar acá para que lo conozcan, si es que no lo conocen, pero ya lo van a conocer seguramente, y vamos a trabajar fuertemente. Bien, ¿primer proyecto que vas a presentar? Y yo, en realidad, proyectos, yo lo que digo es, quiero estar las puertas del consejo abiertas a todos los vecinos, vamos a ir a trabajar todos los días, digo vamos porque también, Julie también va a ir. Sí, obviamente que sí. Yo quiero que sea 10 de recibir diciembre. todas las ideas, la verdad que bueno, todavía no nos hemos juntado, yo calculo que de los primeros proyectos van a salir en conjunto desde el partido, pero sí quiero lograr la transparencia del municipio. Sí, es más, teníamos eje de trabajo que compartíamos juntamente también con el Topo y en su momento cuando también estuvo Karina Ramos, que bueno, después por cuestiones que no sé qué pasó bien, se Claro, bajó, viste que la la estuve bajaron comentando. pobrecita, pero bueno, los ejes de trabajo siempre fueron puntualmente casi los mismos, o sea que Sí, sí. vamos a tratar de cumplirlos porque hay muchas cosas por hacer, así que bueno, si nos dan la posibilidad, yo creo que vamos a poder llegar muy lejos y poder cumplir muchos proyectos que tenemos en mente, pensado, siempre pensando en el vecino obviamente y obviamente que palpando la necesidad porque quién más que nosotras que caminamos el barro como ninguna Ujú. y quedó demostrado porque si no, no hubiésemos llegado donde llegamos. Vos Imagínate que hubieron más de 60 listas y nuestras listas fueron una de las más votadas, obviamente que Claro, Victoria sí, porque sí. llevó a su segundo postulante a concejal titular y que es Ayrton y la verdad que bueno. No, pero la verdad eso, de las 62 era como que solo quedaban 7 y, Claro. y fue Yo un decía, montón. no hubiésemos postulado para intendente. Nosotros, bueno, los últimos días igual fueron muy difícil para la agrupación porque perdimos a un compañero militante, así que fue el sábado y fue terrible, día antes. realmente. ¿El día antes de sí. la elección? Sí. Sí, el día antes, sí, están mis compañeros escuchando de la agrupación de acá de Zapiola, mandarles un abrazo porque
La verdad que fue muy triste ver, no sé, teníamos la elección, no la podíamos cambiar de día, era el domingo, el sábado pasó esto y nada, los chicos separando votos, llorando, fue terrible. El domingo también, como que si bien después nos juntamos, Juli también fue, los otros candidatos igual, ahí a nuestro búnker de Zapiola. Nada, no estábamos como con todas las fuerzas como para decir lo logramos. Y aún, bueno, ahora estamos como cayendo en la realidad y bueno, hay que seguir trabajando. Ayer igual estuvimos realizando una actividad en el 22 de septiembre. Realizamos un roperito móvil, se acercó mucha gente con chocolatada, dimos facturas, para una cuestión de decir, vamos a seguir estando. No es que pasó. Terminó la campaña y ya no. Obviamente, Claro. o sea, sí Claro. me tomé unos 2, 3 días, en realidad todos, como para descansar un poco, estar en familia, porque yo tengo un bebé de 3 años, mi pareja, que los reabandoné desde marzo más o menos, así que, y bueno, sí quería unos 3 días con ellos para recuperar fuerzas, contestando los mensajes también, porque respondí todos. Pero bueno, el hecho de que queremos seguir estando verdaderamente, y no es que fue solo campaña. Siendo electa, seguimos trabajando. Siempre reclama la gente eso, ¿no? Claro, Pasan en la aunque campaña por y después se ahí- olvidan. Sí, Tal no, pero es cual. como dice Victoria, por ahí en el sentido de ellos que tuvieron una pérdida muy grande. La verdad que cuesta. Yo ese día igual, obviamente que nosotros respetamos el dolor de los chicos y no festejamos, no celebramos. Si bien nos dijeron que vayamos para estar presente, bueno, dimos unas palabras a los militantes más que nada, a mis colaboradores también, a los chicos de las listas, pero se respetó el duelo y bueno, yo creo que como dice Vicky, por ahí va a costar, pero vamos a Ujú. tener que seguir porque esto sigue. Nosotros también estamos planeando una actividad ahora para Halloween. Yo soy instructora de Zumba, o sea, profesora de ritmo, así que ahí también vamos a estar bailando con los chicos, llevando siempre alegría a la gente, que es por ahí lo que siempre traté de contagiar, siempre dando clases ad honores, nunca cobré un centavo. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que a mí me cuesta igual porque yo estoy trabajando de 8 a 3, ¿viste? Pero bueno, lo doy todo igual. Después de trabajar sigo. Claro. Sigo trabajando, seguimos trabajando y después del día de diciembre trabajaremos aún más todavía. Sí, bueno, si tenés licencia pendiente, ya sabés, el No tengo momento nada, ahora, viste que ¿eh? la Juliana se toma todo. todo. Me tomé la licencia política y ahí me dijeron tenés que volver a trabajar. Vuelvo a Bueno, trabajar, no hay problema. con la frente, lo bueno es que volviste bien, ¿viste? No, Bueno. sí, eso es lo bueno, porque si hubiese perdido no sé cómo El vuelvo. 14 de agosto volviste con la frente en alto, También, ahora también, las más dos veces todavía, ahí, ¿viste? sí, Como, gloriosa bueno. victoria. Te van a extrañar igual ahí tus compañeros. Sí, y yo los voy a extrañar a mis compañeros también, son unos divinos. De paso les mando un besote gigante a los chicos de atención al público, de automotores, bueno, de todo lo que es recaudaciones en sí, que la verdad que siempre las cuestiones políticas las dejamos de lado porque más que nada somos compañeros de trabajo, que estamos diariamente 7 horas, de lunes a viernes, compartiendo igual un espacio en la municipalidad, trabajando para la gente igual, para los contribuyentes. Aprovechamos de decir que está la moratoria hasta el 30 de noviembre, así que te paso para sumar un puntito para Pablo también. Para que pongan al sí, día. sí, claro. Y bueno, nada, eso es más que nada una cuestión de humanidad, de empatía, de ser más que nada la esencia de la persona, porque los Sí. chicos son divinos todos, más allá de que hay mucha gente, sí, de Pablo, obviamente, en atención, pero nosotros nos llevamos re bien igual. Bien, somos Sí. todos compañeros. Somos así todos que- compañeros, Así totalmente, es. sí. ¿Y ahora cómo sigue? Ahora tienen que Ahora que recibir los te- certificados, sí. ¿no? Y Ahora, ¿cómo sigue qué? Perdón. ¿Ustedes cómo siguen? Digo, Yo sigo trabajando hasta el 9, no, no, sé, no es más, estoy creo que el trabajando la 17 mona, claro. creo que cae domingo. O sea, sí, pero si se hace la tienen función el domingo, acto se de, vuelve. de entrega de certificados y después se La hace la justicia sesión. federal la va a citar, Nosotros somos el nuevas en todo. certificado Se de fiscal hace electo, una y- sesión Sí, sí, sí. preparatoria antes de eso. Sí, igual ahora, bueno, vamos a seguir trabajando por más que Juli siga en la MUNI, seguramente vamos a empezar con reuniones ya también con los integrantes del partido, todos los concejales electos, con Ayrton, que hoy no pudo estar, pero sí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con actividades y obviamente cuando nos llamen para la entrega, también el acto se hace el 10 de diciembre, yo creo que primero se hace el de la asunción del gobernador y después nosotros. Sí, a la tarde, por lo general se Sí, hace- pero yo la del gobernador no me la pierdo. O sea, me perderé la del concejal, pero la del gobernador no me la quiero Alguno de perder. nosotros va a ver Mandaba por ahí. Ayrton. Alguno de nosotros Sí, va a después estar. Claro. el Sí, usted igual intendente se van a les toma atacar. juramento, asume Sí. primero el Ay, sí, intendente sí, y después sí. ustedes les toman juramento y Sí, todo. sí. Sí, hay una preparatoria y demás también. Hay una sesión Estuve preparatoria mirando. para elegir las autoridades, ahí van a estar. Ahí va a haber cachengue, seguro. Ahí vamos a Seguro, ahí va a Me estar bueno. encanta. Y ahí va a haber- No le tenemos miedo al cachengue. no Está sé. muy bien, Al está muy contrario, bien. me encanta. Yo siempre que tenga que defender el espacio nuestro, Se va como a para pasar bien, se va fiscales, a ¿no? pasar bien. Para
La elección de fiscales, perdón, de gobernador fui fiscal general en la escuela 62 y era como, ya hasta los gendarmes me decían, por favor, Victoria, no vengas para la de intendente. No me querían, me andaba peleando con media escuela. Fue terrible igual, pero yo creo que esta fue peor. Sí, la verdad que sí. Sí, La esta padecimos, fue la peor. padecimos. Esta fue peor. No sé si quizás por el hecho de que quizás éramos candidata, que por ahí sentís un poco más de presión, pero no, pero me parece que en un montón de cuestiones esta fue más heavy. Van la a de ir, chicos, por la gobernador. carta orgánica municipal, ya que estamos. ¿Sabes qué? Era no uno deben de- estar pensando Sí, en eso. sí, era, sí. sí, era una de las propuestas que teníamos, así que sí, totalmente sí. Sí, Por lo ahí trabajaremos esa- en bloque, pero sí, yo creo que es algo que aparte lo piden. Ya hace varios Casi años quedó todos. ahí Sí, por sí, una sí. cuestión política igual, entonces bueno. Desde el habría 2007 que está. Desde el 2007. Y esa es la exactamente. importancia de que por ahí ahora esté como el consejo más dividido, por así Claro, decirlo. Hay porque cuestiones hay que hay quizás paridad de antes manos, claro. Sí, nada, no tienen levantaban la un mano y archivo, sí, punto, ahora va a ser distinto. Así Pero que sí, bueno, nosotros sí, estamos... es importante en la carta orgánica, es la constitución de la ciudad, así que hay todas las cosas que No, reclama la aparte- gente sí, o que aparte hace te va a falta. marcar el camino para lo que viene, si es que se modifica después La la ley de ley de lemas. lema y demás. Ay, sí, porque ojalá. obviamente- Es una locura entrar a un Sí. cuarto oscuro y que hayan 62 62, boletas. Sí. Yo entré y no encontraba ni la Una mía ni misma, ni la de Topo. La de Julie sí estaba cuando fui a votar yo y no las encontraba y sí, resulta que sí estaban, pero eran tantas que Sí, te te mareabas. perdés, te mareabas. Sí, la verdad Eso que se sí. tiene que terminar y bueno, Claudio dijo que la iba a sacar. Pues es una locura, sobre todo para también la gente grande que por ahí... Sí, Mucha gente igual se fue con el voto preparado. Sí, pero igual claro, porque ustedes ya deben sabían. haber visto, Pero- estuvieron en la escuela, lo que fue la elección esa, era una hora, Sí. hora y media esperando dentro de la escuela. Ay, no, terrible, fuerte. terrible. Hay gente que está 20 minutos votando. Sí. Y quizás no es que estaban haciendo daño dentro del cuarto oscuro, estaban cortando boletas y Sí, era una no, y aparte locura. por ahí no Era una encontrabas locura. alguna que vos querías, no la llevabas al voto armado, no encontrabas. También. Sí, también pasaba. Pero bueno, capaz Así que deje es. de pasar todas esas cosas. Ojalá. Bien, ya tienen los Ojalá, equipos sí. armados, ¿no? Ya tienen los Sí, equipos sí, armados, sí, ya sí, están sí. todos esperando el 10 nomás. Sí, o sea, de mi parte sí, yo ya tengo, desde el principio yo decía, bueno, si ganamos, no sé, tenía mucha fe, pero bueno, ya tenía ahí armadito mi asesora, bueno, un equipo de abogado, de contador, y obviamente que las chicas, mis secretarias, la atención, obviamente que uno siempre tiene que ser empático con la gente, así que es decidir quién va a ser la secretaria, la que va a recibir al contribuyente, al vecino, a la persona que se quiera dirigir a mí, así que bueno, en esas cuestiones uno tiene que ser muy puntual y la verdad que bueno, sí, ya tengo mi gabinete casi armado, creería que lo tengo al 100%, pero bueno, de ahí a que asumamos y empecemos a trabajar, después ver si duran 4 años, si Yo no, todavía no dura. Todavía no. Está definiendo. No, todavía no. Sí, estamos definiendo, sí, obviamente quiero gente capacitada, por así decirlo esto, abogados, gente con título y después gente que me pueda acompañar y que responda, podamos claro, que vaya- aprender que y vaya con esto, todo. que vayamos todos juntos. genial. Sí, solamente pido gente responsable. Yo tengo un problema con la puntualidad. Así que yo sí, digo a las 8 voy a estar. Bueno, viste que hoy viene acá Sí, bueno, las media sesiones, hora antes. o sea, las es como- sesiones se convocan para las 10, pero nunca empiezan a las 10. Así Y bueno, que voy a- te voy yo voy a estar contando. 10 menos 20 seguramente No sentadita. se pueden llevar a ningún Claro, lado, claro. no, yo, la verdad, bueno, la sesión dice para las 10 de la mañana, ¿viste? Pero son las 10, empiezan a tocar timbre, ¿viste? Y son las 10:45 y están... Claro, no, es un montón, no. Y Un no poco de van, puntualidad. entonces no hay quórum, no. Claro, no. eso es lo importante, porque me pasó a mí, por ejemplo, no voy a mandar al frente quién, pasó de que, bueno, supuestamente la persona se olvidó de informar de que no iba a llegar la persona concejal y bueno, la gente obviamente se enoja porque esas cuestiones Claro. no tienen que Sí, pasar. claro, Lo mismo que ustedes me digan, venite a las 3, yo venga acá y esté ahí esperando y nadie me avise que en realidad ustedes no venían. Claro. Entonces Claro. esas cuestiones, un poco de empatía más que nada y de tener gente responsable de que avise. Claro. De que avise un día antes, de última, para que no sucedan este tipo de cuestiones. Es lo único, pero seguramente ya esta semana también empezaré a armar el equipo de El equipo. trabajo junto con, obviamente, mis referentes. Genial. Muy bien. Bueno, le agradecemos la visita. La primera No, visita. la primera visita la vamos a llamar Sí. seguramente. La primera junta. Sí, Sí, la primera sí, junta, sí. sí. Claro, Tal cual. la primera mía. Yo había ido allá cuando estaban Claro. en el CEPAR, pero acompañando Está muy bien. al Ahora doctor. te vamos a mostrar cómo queda. Viste que me acordaba, me dicen qué memoria, pero yo le digo, vos seguís acá, le digo, estabas allá en el CEPAR, en Diario Nuevo. Claro.
Ay, sí, ¿cómo te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Vieron? Tengo Eso memoria. es lo bueno, que ella Sí, es sí. memoriosa. Yo Fue por ahí hace no tanto, 4 yo soy más años. grande, ella es más joven. Ella es más jovencita, yo por ahí tengo mis años, me puedo llegar a olvidar algunas cosas, pero bueno. Bueno, la verdad que qué alegría que Bueno. hayan podido venir y haberlos conocido. Bueno, a vos ya te conocemos de Mi memoria. vida. Pero a Victoria no la Victoria no la conocíamos. conocíamos, no. Así Bueno, que gracias por el tiempo, como siempre yo le agradezco a la gente que viene a la radio porque se toma el tiempo, viene, se siente y cuenta. Por favor, Así que gracias muchas a gracias por el ustedes. tiempo a las dos. Gracias a Bueno, ustedes por la invitación. gracias a mis referentes, a mis compañeros militantes. Yo me siento una más porque la verdad que ellos, soy una más que ellos, salíamos todos juntos. Es más, me costaba salir por ahí un poquito del rol de candidata, ¿viste? Me decían como, Victoria, vos sos la candidata. Yo como, bueno, pero yo soy una más. Yo iba golpeaba las puertas, aplaudía, todo como ellos, ¿viste? Por lo general lo que hacen los militantes salen primero, tocan la puerta y ahí presentan No, yo golpeaba la puerta. Y bueno, a todos mis compañeros, a los vecinos que confiaron en este proyecto, no los vamos a defraudar, vamos a seguir trabajando por el bien de todos los vecinos de Río Gallegos desde el Consejo y todos los vecinos de Santa Cruz desde el gobierno. Así que muchas gracias a ustedes también por invitarme y bueno, a Julie. Mi vida hermosa, a vos por invitarme, porque ella me dijo venite conmigo, porque Está muy bien. pero como no voy a ir, estoy a la vuelta. Está muy bien. Así Claro, que- he hecho 2:30, me dice, no sé si salgo a las 3, bueno, Claro. digo a las 3. Por eso es que vino medio antes, no es porque es puntual. Soy puntual. No, bueno, agradecida eternamente con todos los medios que siempre nos tienen en cuenta, más que nada a mí, que yo ya vengo de años con el arrastre del colectivo, si bien incursioné en la política igual hace un par de años, pero fue por una cuestión de querer involucrarme y poder visibilizar al colectivo en sí, y agradecida de estas cosas, es imposible decir no a un medio, si bien la semana pasada, bueno, como dice Vicky, respetamos un poquito el tema del luto, descansamos un poco igual unos días, por eso es que no aparecíamos en los medios, pero bueno, ahora ya estamos acá, así que cuando quieran nomás nos Ok, avisan y acá genial. estamos. Dale. Muchas gracias. Pasaron por este fuera de contexto Juliana Victoria Tovares y Victoria y Victoria Ojeda. Las dos electas Dos concejales concejalas. electas del bloque junto con Ayrton Roy, Sí. que nunca me acuerdo el apellido No, de Ayrton. Ahora me acordé. Van a integrar el bloque de por Santa Cruz. Por Santa Cruz. Ahí está. Breve pausa musical, vendete algo, Brian, y ya venimos con el último entrevistado de la tarde. Gracias, Brian. ¿Quién sabe, Alicia, este país estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice tu señoría, el rey de espada. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los caminos
mires que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la piedra de todo en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas por ruinas, querida Alicia. ¿Quién sabe Alicias de París? Estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde vas a ir? Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino y es mucho para ti. Se acabó se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía reír. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. A partir de noviembre será más caro pagar en cuotas con tarjetas de crédito. La escalada de la inflación, que roza ya el 140% anual, repercute tanto en la suba de tasas de interés para la compra en cuotas con tarjetas de crédito como en el costo de refinanciamiento de los saldos. Así, desde noviembre se encarecerá el financiamiento con tarjetas de crédito y pagar el mínimo tendrá un costo muy elevado. Nuevos allanamientos en la City, inspecciona 9 cajas de seguridad vinculadas a Croata. La Justicia Federal autorizó este lunes una serie de allanamientos en 2 bancos en búsqueda de cajas de seguridad de personas vinculadas a El Croata Ivo Rosnica, detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional. Las entidades allanadas son el CMF, Banco Corporativo, con sede en Puerto Madero, y también la sede del banco ICBC en la calle Florida del 100, según confirmaron voceros de la aduana. Ucrania afirmó que golpeó con éxito un sistema de defensa antiaérea ruso en Crimea. El ejército ucraniano sostuvo que golpearon exitosamente un objeto estratégico del sistema de defensa antiaérea de la costa occidental de la Crimea ocupada. Por su parte, Rusia no hizo comentarios, pero un medio cercano al país reportó un ataque combinado en la zona. River se lo dio vuelta a Gimnasia en su visita a La Plata. River Plate le ganó 2-1 a Gimnasia Esgrima en un final polémico en La Plata y se consolidó como el líder de la zona 1 de la Copa de la Liga con 23 puntos. El equipo de Michelis le dio vuelta al partido con goles de Facundo Colidio y Salomón Rondón, mientras que Cristian Tarragona abrió el marcador en el inicio del encuentro. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Podés volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023.
Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas.
Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Deluxe, estilo americano. Un restaurante temático de los años 1950 hasta 1990, con música rockabilly, rock and roll, disco y más. Nuestro menú es dedicado a la comida americana. Variedades de pizzas, hamburguesas, hot dogs, sándwiches, postres, hot cake de Oreo, chocolate, frutilla y banana, donas, cinnamon y flan. Nos encontrás en Marcelino Álvarez 239 o escribinos al 2966 27 72 37. En Instagram y Facebook somos Deluxe, estilo americano. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 15 73. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia, senderismo y avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos.
desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. ...15:53, último bloque, Claudia, Julián, de este Fuera de Contexto de día lunes. Vamos a hablar un poco de deporte. Comenzó el torneo regional amateur para los equipos de Río Gallegos. Fue transmisión de la 100.9, hubo vivo por streaming también. Estuvo allí parte del equipo deportivo de la radio, lo voy a decir de esta manera. Estuvo Mati Barrientos acompañándolo, Julián Quirós. Triviño. ¿Por qué digo? Porque hay un Mati Barrientos también. Matías Triviño estuvo acompañando a los señores. Está al otro lado de la línea el técnico del Atlético Boxing Club, que arrancó ayer con el pie derecho, ganó 2-0 a Ferrocarril ICF. Está del otro lado de la línea el DT, como te decía, de el albiverde. Está el señor Lucas Soto, a quien saludamos en esta tarde. Lucas, buenas tardes. Claudia, Julián y Beto te saludan. ¿Cómo estás? Hola Beto y equipo, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. Bueno, Lucas, ¿cómo arrancaron con el pie derecho ayer? Sí, por suerte pudimos arrancar ganando, de local, nuestra cancha. No fue un partido, fue un partido duro, mejor dicho, como lo habíamos pensado que iba a ser de esa manera, más que nada por ser el primer partido, debut de muchos chicos en la categoría, muchos chicos jóvenes, y por ahí nos jugó un poco en contra el tema de la ansiedad y el nerviosismo, el disputar este torneo tan importante como lo es el regional. Así que bueno, pero por suerte con el correr de los minutos nos supimos acomodar y llevar adelante el partido. Un equipo, hola Lucas, ¿cómo estás? Ayer estuve en la cancha, un equipo el que paraste ayer que tenía sobre todo la base de lo que ya venían trabajando, ¿no? Un solo jugador de los 11 era de los refuerzos recientes. Así que potencialmente todavía tiene mucho más para dar boxing, ¿no? Porque con esta base y sumándole los atributos que tenga cada uno de los refuerzos, todavía se va a potenciar mucho más, ¿no? Sí, bueno, ahí más o menos cuando me preguntaban otros colegas de ustedes si tenía un equipo en mente y eso, mi respuesta fue siempre la misma, que no veía grandes cambios para el debut y bueno, fue así. Sí, necesité retocar un poco ahí con Emi Toledo, que lo vi bien en la semana y bueno, lo puse de titular en la defensa, pero es un equipo joven, como dije anteriormente, muchos chicos y bueno, también desde un primer momento que me hice cargo de esta linda responsabilidad, fue algo que propuse y que dije, ¿no? Constantemente, que sería una linda chance de darle la oportunidad a los chicos de acá de la zona y bueno, creo que así se está dando las cosas. Y además también el club confió en vos como entrenador, siendo joven, ¿no? De hecho, tu capitán Mauro Fuentealba ha sido compañero hasta hace no mucho, Mauro Negri, Gaby Burgos, compartiste un montón de tiempo con ellos y ahora te toca ese otro rol. ¿Cómo lo asumís? ¿Cómo lo llevás? Porque no debe ser sencillo por ahí generar autoridad teniendo incluso la misma edad que tus jugadores, ¿no? Sí, no, pero el hecho de ya haber compartido con ellos, ya nos conocemos, sé la característica, las cualidades como persona, cómo son y demás, y cada uno de ellos se hace mucho más fácil. Me apoyo mucho en ellos, para el manejo de grupo y en otras cosas, pero no. Obviamente ahora me toca estar del otro lado de la línea, de la cancha, cumpliendo otra función que también me apasiona, me encanta, pero por suerte no hay grandes dificultades. ¿Cuál es la búsqueda en lo futbolístico que trabajás para el equipo? Digo,
¿Cuál es la idea del desarrollo de los partidos? Ayer lo señalábamos con Mati, que por ahí era obvio que no se iba a ver la plasmada de manera óptima la idea de ninguno de los dos, porque los primeros partidos siempre son complicados, pero lo que se ve desde el torneo local es que tienen muy buen manejo de balón y transiciones rápidas en ataque también. Sí, bueno, como bien dijiste, Juli, es un torneo nuevo y mucho más desde lo físico, que quizás, bueno, de acuerdo al rival, más o menos, te van a dejar jugar un poco más que otro, pero la idea es siempre la misma, ser criteriosos con la pelota al ras del suelo, dominante, asociar pases, ser paciente a la hora de atacar, pero una vez que se puedan romper líneas, sí, ahí ser directo y llegar con bastante gente al arco rival. Y respecto de, porque lo decías, ¿no? Tener un equipo joven, pero que ya tiene experiencia, porque ayer entró Enzo Sandes, que ya jugó un regional, Lucas Aranda, que también ya jugó un regional, bueno, ni hablar Gaby, Mauro Fuentealba. Es decir, a pesar de la juventud, a diferencia de Ferro, que por ahí tenía jugadores bastante más grandes en algunos casos, o que tenía una brecha muy dividida, ¿no? O muy grandes o muy chicos, ustedes tienen ahí un promedio interesante, que además también te da resto físico, porque obviamente mientras más joven, más resto físico tenés, y evidentemente ya el rodaje que han tenido les da como otra experiencia y otra jerarquía también a la hora de salir a la cancha. Sí, sí, tal cual es así como lo comentás. Por eso recalqué siempre el darle la oportunidad a los chicos de acá, porque justamente hay varios que o han participado en torneos regionales, formando planteles o sumando pocos minutos, y bueno, yo considero que este regional para algunos de ellos sería como para que se puedan ya asentar en la categoría, y lo que buscamos junto con, bueno, cuerpo técnico, dirigentes, es tratar de rodearlos con jugadores, ¿no?, de mayor experiencia que les pueda servir a ellos para su aprendizaje también. Es interesantísimo lo de Kevin Evia igual, ¿no? Más allá de que ayer hizo los 2 goles y se llevó como las miradas, es un chico muy joven que tiene una actitud muy, muy distinta quizá al resto de su edad. Te lleva puesto, charla con el árbitro, se pelea con los rivales, no tiene ningún problema en... O sea, en lo actitudinal parece un jugador mucho más grande. Sí, 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 se lo ve maduro a comparación de otros compañeros de la misma edad, pero bueno, es parte del proceso de cada uno de ellos. Si bien en ciertas ocasiones también por ahí les juega en contra, es algo que tiene que seguir mejorando, el cuándo sacar su carácter y cuándo no, o cuándo aprovechar su carácter de lo que mejor hace, que es junto con la pelota, ¿no? Y no irse en otros aspectos. Pero es joven y lo va a ir aprendiendo a medida que pase el tiempo. Lucas, en este rodaje que viene ahora, ¿qué le queda a Boxing por delante? Y ahora, bueno, hoy entrenamos, no le dimos libre a los muchachos, tenemos por delante el viaje a Calafate el día sábado para jugar contra Esperanza, allá de visitante, el día domingo, y después por el regional quedaríamos libres, pero enfrentaríamos a Hispano, que ganó su partido este fin de semana, por la semifinal del torneo local. Ajá. Así que bueno, esos serían los próximos partidos. Por ahí sentís un poco la responsabilidad, no quiero decir presión para no agigantar, digamos, esa sensación, pero tener una responsabilidad grande porque sos el técnico del equipo en la zona al menos que más se reforzó, que mejor se reforzó y que trajo jugadores de otro ámbito, comparándolo con Ferro, y ayer lo charlábamos también con el entrenador de Esperanza, que recurrió bastante al medio local y algunos que otros que trae de otras partes del país, pero ustedes tuvieron un escauteo más intenso, tienen ya experiencia en estos torneos, y los jugadores que han traído de alguna manera te responsabilizan a poder
avanzar o pensar más allá de la zona, a pesar de que esto recién empieza, ¿no? No, bueno, sí, ya de por sí boxing tiene el título de ser competitivo y en todos los frentes que compita, ya de por sí. Esta no es la excepción, uno lo tiene en claro, también los jugadores, y en el caso de los refuerzos, a comparación a años anteriores, creemos que hemos traído lo justo y necesario, hemos sido muy detallistas y bueno, actualmente son 5 los refuerzos y esperando a ver si podemos cerrar a uno más, ¿no? Perfecto. 2 goles creo que recibieron en lo que va este semestre solamente. No, la verdad no sé, no me fijo mucho en el tema de la estadística, pero sí, puede ser. Uno te lo hice yo, Yo sabía que venía por ahí. Yo sabía que venía por ahí. Sí, de ese me acuerdo, Lucas, el mayor de los éxitos, de corazón te lo deseo. Vamos a estar siguiendo la campaña, así que la próxima no te vayas tan rápido, porque ayer te quería entrevistar un ratito y saliste mano en los bolsillos rapidito para el vestuario, así que nos estaremos cruzando en la cancha. Dale, ahí, bueno, mi manera de pensar es post partido y demás, es todo mérito de los jugadores y me gusta que le den el espacio a ellos. Sinceramente no lo escuché, si me llamaste no te escuché, pero bueno, acá estoy ahora atendiendo el teléfono. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo grande. Dale, abrazo para los tres y bueno, buena jornada. Gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, Lucas Soto, el técnico del albiverde. Yo sabía que le iba a Es amigo, lo conocemos hace mucho. Claro, ahí está. Goleador también, Sí. Gran goleador, tremenda la calidad. Lamentablemente se dejó de jugar, pero bueno, es picante. Evidentemente la apuesta también de boxing por él como técnico es a futuro igual. Ahí porque es un tipo del medio local, no hay que salir a buscar afuera. Y puede trabajar con la base que ya tiene. Sí, ¿no? el boxing se había caracterizado por ir a buscar a veces afuera para el tipo de torneo, ¿no? Exacto. Más que nada. Pero bueno, ahora tenemos a un hombre de acá. Listo, llegamos al final, Claudia. Pasó volando este lunes. Volando. Nos vamos. Quédate en sintonía. A las 5 viene Javier Cerezo con Rock and Frío. A las 7 a toda velocidad. Hoy es lunes, no hay nada más hoy, ¿no? A toda velocidad se termina la programación por este lunes en vivo. Igual quédate en sintonía. Esto fue todo. Mañana a las 2:10 de la tarde. 2:04. Nos reencontramos de vuelta 14. con otro Fuera de Contexto. 14, Mañana, 14. acuérdense, a partir de las 16 horas sí, hasta las Halloween. 19, de 16 a 19, vengan a Nuevo Día a buscar Vamos a estar golosinas, disfrazados nosotros. a sacarse una fotito. Todas las fotitos van a competir para otros premios que van a ser sorpresa mañana. Así que bueno, desde las 16 hasta las 19, Fagnano 123, vengan a sacarse fotos y a buscar Y a golosinas. pasar por el pasillo del terror que Sí, está acá. Bueno. así. Saludos a Sebastián del Carnalito, que fiel oyente de Nuevo Día, que escucha Sí, todo el día señor. Nuevo Día. Bueno, un saludo para Seba entonces. Chau, hasta mañana. Ahora, data, info, agenda, charlas y buenas canciones. Una hora con solo rock, con música que pega, pero no lastima.